Estamos de fiesta este domingo reunidos, enlazándonos hasta Cádiz, España, con Rafael Marín para celebrar los 59 años. No, estamos en noviembre del 2020, me acaba de corregir Rafael. Yo dije, mal la fecha, es el 59 aniversario de Los Cuatro Fantásticos, ese cómic mítico que dio luz al universo Marvel, hoy tan popular por el cine, series y todo lo que se ha hecho en torno a estos cómics, pero originalmente eran cómics, y el primero de todos fue Los Cuatro Fantásticos, y Rafael, pues además fue durante una etapa guionista de esta serie, entonces pues quisimos hablar con él hoy de estos cómics y de la historia de Los Cuatro Fantásticos. Gracias, Rafa, por vernos hoy, y platícanos. Hola, gracias a vosotros por acordaros de mí. Estoy viendo el libro que tienes ahí en el fondo, tus crónicas de una época. ¿Has tenido tiempo, después de leerlos, escribirlos y ahora ensayarlos en ese libro, hacer historia de Marvel? Y un poco creo que sí puedes contestar esta pregunta, que es, ¿a qué le atribuyes el éxito de esos cómics? Porque en México yo también los leí. ¿Qué tenían estos superhéroes en esa época que nos Tenían tanto, ¿no? algo que no tenían los demás cómics, que era pasión. Yo siempre he dicho que el éxito, por ejemplo, de Spider-Man es que es un TVO de niñas hecho para niños. Sí, el romance, tengo dos chicas, una no me quiere, la rubia que me la matan, eso es un TVO romántico. Pero dentro de un entorno donde están todos locos, donde hay supervillanos, donde el chico es un pobre marginado, y tú te tenías que identificar con ellos. Los personajes Marvel, y estamos hablando de los Marvel de verdad, no los que han venido luego, ¿no? Eran héroes con los pies de barro. Y luego estaba la enorme verborrea de Stan Lee a la hora de escribir, ¿no? Que comunicaba perfectamente un sentido de la pasión, usaba perfectamente la música de las palabras cuando cuando escribía con Thor, que pues prácticamente era shakespeariano, ¿no? Y usaba muy bien el sentido del humor. El sentido del humor no era de golpe y porrazo, era la ironía, era la gracia. Y un elemento muy importante, por ejemplo, en Spider-Man, es que funcionaba casi como parodia de lo que era el género de los superhéroes, pero contado en serio. Entonces, esa mezcla de aventura, de melodrama, de parodia, de reflejar la realidad real, en nuestro mundo real. Superman vive en Metrópolis, Batman vive en Gotham, Flash vive en Central City, pero los personajes Marvel viven en Nueva York. Y tú reconocías el Empire State Building, reconocías la Estatua de la Libertad, reconocías el Bronx. Y eso daba un elemento de realidad. En el primer número aquel que yo leí, a mí me dejó muy sorprendido porque Spider-Man entra por la ventana y dice el malo, Spider-Man, y dice él, desde luego, no soy el presidente Nixon. Y aquello me chocó, digo, joder, hablan de Nixon en un TVO. Luego me he dado cuenta que en el TVO original no decía Nixon, era un político de tercera categoría, pero el traductor lo adaptó a Nixon y me chocó, jolines, habla sobre Nixon. Y luego ya cuando empiezas a ver TVOs, pues te das cuenta de que sale Kennedy, de que sale el propio Nixon, de que sale Gerald Ford, de que sale Ronald Reagan, de que incluso en tiempos posteriores sale Barack Obama. Lo que ya no sé si el señor Cepelro, que espero que lo echen el martes, sale o no sale, porque ya te digo, ya su camino, el camino Marvel, el camino mío, han tomado ya un rumbo distinto. Y bueno, entrando al tema pretexto de hoy, que son Los Cuatro Fantásticos, ¿cómo fue que después de ser un lector llegaste a guionizar cómics para Marvel? Mira, te cuento, porque la historia es larga. Yo entré en Marvel por enchufe. O sea, no sé si en México sabes lo que está por Por enchufe. recomendación de alguien, ¿no? No, sí, claro, porque te hacen el enorme favor. Yo sí he sido lector, pero claro, yo soy lector y escritor. Y siempre había querido guionizar cómics. Y con Carlos Pacheco, que es el que hace conmigo Los Fantásticos, co-guioniza conmigo y él los dibuja, habíamos creado un universo de superhéroes españoles que se llama Iberia Inc., que como lo íbamos a publicar en Forum, pero como él entró curiosamente en Marvel UK primero y en Marvel América después, ya no lo pudimos hacer. Entonces,
ahí sí hicimos ya muchos años después, hice yo los guiones de las dos series, Iberia Inc. y Triad de Vértice. Y siempre quedó la cosa de que yo entrara en Marvel como guionista. Habíamos vendido un par de ideas para Marvel UK. Marvel UK cerró y las ideas se quedaron ahí. Y durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, estuvimos enviando plots de historias para Marvel. De What Ifs, de historias de Spider-Man, de historias de... Yo ni recuerdo Los Fantásticos, pero nunca las admitían. Curiosamente, algunas de esas historias luego la hizo otra gente, con lo cual digo, bueno, leerme me leyeron. Y entonces hubo un momento que a Carlos se le propone hacer los Cuatro Fantásticos, y él dice que sí, siempre y cuando él escriba los guiones conmigo. Y entonces, pues esa fue la historia. Escribimos los guiones de Fantásticos y de los Inhumanos. Y estuvimos pues 2 años en Fantástico y Inhumanos, que fue una serie limitada de 4 números y que dibujó José Omar Ladrón y que quedó, yo creo que es el mejor trabajo que yo he hecho para Marvel. Y cuéntanos un poco cómo abordaste el tema, porque ya tienes, cuando tú lo tomas, esto fue los Año 90, 2000, creo. Año 2000, ¿no? 2000. Mira, si te das cuenta es una cruz gamada, no se dio cuenta ninguno. ¿Ves la cruz gamada? Parece Pues lo una habré cruz hecho. llamada, ¿sí? Es una cruz gamada. La esvástica, porque es un símbolo cabalístico. Diablo es un mago. Este es Todo el alquimista, el primer la alquimista. villano. Pero antes de entrar a detalle, o sea, lo que me gustaría entender es cómo entendías tú cuando empezaste a guionizar a los Cuatro Fantásticos y qué quisiste hacer con ellos, ¿no? Cuando los tomaste. Entre lo que quisimos hacer y lo que hicimos, uf, es que no me gusta ni hablar del tema porque me pongo triste. Hubo un enorme desfase, ¿no? Porque hubo una descoordinación con los editores. Pero bueno, queríamos hacer cosas que no se hubieran hecho. Queríamos mm, que nada se diera por hecho de lo que estábamos haciendo. Yo decía, expect the unexpected, dice, espera lo inesperado. Y hasta donde nos dejaron lo pudimos hacer. Me cuenta que nosotros llevamos toda la vida leyendo esos tebeos y queríamos darle una vuelta de tuerca a los personajes, ¿no? Y luego queremos, en cierto modo, volver a las raíces. Por ejemplo, el edificio Baxter. Cuando nosotros llegamos al título, ya no estaba el edificio Baxter, lo habían destruido. Nosotros lo recuperamos y construimos, habían construido uno en el cielo, y porque el edificio Baxter se destruyó 15 años antes, que salió volando hacia la atmósfera, y nosotros hicimos otro en el espacio y volvió a la Tierra, ¿no? Queríamos llevar a los personajes un poquito más allá. Y, pues, por ejemplo, convertimos a la Antorcha Humana en un actor de cine. A la cosa le quitamos la imposibilidad de convertirse en Ben Grimm a voluntad. Jugamos con... Intentamos hacer... llevar un poquito adelante lo que eran los personajes. Por ejemplo, en la historia donde entran en la zona negativa, lo que no queríamos es que apareciera el personaje este que está siempre en la zona negativa, me acuerdo el mismo, Anihilus. Pero no, lo tuvimos que meter por narices porque no nos dejaron no utilizarlo, ¿no? Y bueno, creo que hasta donde pudimos hicimos un buen trabajo, sobre todo porque Carlos es un dibujante absolutamente maravilloso, que entendía muy bien a los personajes, dibujaba a unos personajes magníficos, a una cosa maravillosa. Y hicimos una cosa que nadie se había atrevido a hacer y que creo que hoy, todavía 20 años después, continúa, que es que, por desgracia, nosotros siempre decíamos que íbamos donde John Byrne ya había estado antes, porque para nosotros el mejor autor que los ha tratado después de Kirby y Lee fue John Byrne. Y mientras estábamos dándole vueltas y vueltas y vueltas, nos dimos cuenta que hay momentos en la historia de los cómics donde se mete la pata, donde te obliga a desviar la historia para otros derroteros. Uno de esos momentos que no lo pudimos resolver fue cuando Crystal se casa con Pietro y abandona a John Stone.
cuando si se hubiera quedado con Johnny Storm, habría creado ya directamente en los años 60 los Fantastic Four segunda generación. Pero ahí fue un momento en que se desviaron del tema. Y otro fue cuando Sue tiene una hija y la hija muere en el parto. Claro, ellos piden ayuda a todos los científicos habidos y por haber, menos al Doctor Doom, porque en ese momento pensaban que el Doctor Doom, Doctor Muerte, estaba muerto, con perdón por la redundancia. Cuando nosotros volvemos y hacemos esa historia donde había implicado viajes en el tiempo, ya sí está el Doctor Doom en este momento. Y es el Doctor Doom el que no aplica ciencia, aplica ciencia y magia y rescata a la niña. Y la rescata no como esa adolescente extraña que habíamos visto, se llamaba Valeria, vestida de Doctor Doom en chiquitito, sino como una niña. Y creo que todavía hoy, 20 años después, sí, los Cuatro Fantásticos son un papá, una mamá, un nene y una nena. Y eso lo hicimos nosotros y por lo menos a mí me queda el orgullo de que quedara. Estoy tratando de acordar, porque una de mis reflexiones permanentes con Marvel es por qué no dejan justo lo que describen, ¿no? Esta negativa a que los personajes evolucionen, cambien, que están Nosotros en tuvimos, un espacio permanente, no hay... nosotros tuvimos el problema de que nos dieron el libro, no era el libro más importante porque ya no era el más importante, pero era el libro de Stan y Jack. Entonces ellos tenían mucho miedo de lo que pudiéramos hacer con los personajes, cuando nosotros conocíamos mejor a los personajes que los que estaban en ese momento dirigiendo la serie. Nosotros, joder, conocíamos de toda la vida de Dios, ¿no? Y a cada personaje, yo sabía cómo hablaba cada personaje. A mí me costaba la misma vida intentar que Ben hablara como tenía que hablar Ben. Y eso fue terrible. Tom DeFalco, al que conocí una vez en el Salón del Cómic de Sevilla, me presenté, ¿tú eres Rafael? Sí, yo soy Rafael, ¿qué tal? ¿Tú estuviste trabajando en Marvel, no? Sí, sí. Y dice, mira, cuando estabais en Marvel, decíamos, ¿qué están haciendo estos tíos con los personajes? Cuando fuisteis de los Fantásticos dijimos, oh no, ¿por qué se van? Y fue, creo que para mí, el halago más bello que me puedan haber hecho, que Tom DeFalco, que había sido guionista, que había sido editor en jefe, nos dijera. Y cuando fuiste dijimos, oh, pero ¿por qué lo dejan? Porque tenemos pensada la historia para 2 años más. Pero claro, las historias que nosotros queremos pensar no eran las que nos dejaban. Había una historia, la historia de los mundos paralelos, donde cada personaje aparecía en un mundo paralelo. Nosotros queremos que fueran 4 números, cada número dedicado a un mundo paralelo. No nos lo dejaron, tuvimos que meterlo en uno. La historia de la zona negativa fueron 4 números, queríamos que fueran 12. Entonces, imagínate cómo tienes que comprimir. O sea, al final acabas haciendo el chiste de Woody Allen, ¿no? Me leí Guerra y Paz en 24 horas. Trata de Rusia. Pues eso, ¿no? Cuando teníamos que comprimir tanto, no nos quedaba bien. Y luego hubo un momento de cabrearte mucho, que fue la historia que hicimos con el Puppet Master, con el marionetista, que tenía una ciudad donde todos, o sea, él era el rey títere, el rey titiritero de una ciudad, ¿no? La idea era que al final se descubre que son voluntarios de un experimento del gobierno, donde el gobierno norteamericano le ha dado a este tipo el control absoluto sobre una ciudad. Y la gente que está allí está porque prefiere la seguridad a la libertad, que era una reflexión terrible y creo que hoy la estamos viendo, ¿no? Preferimos la seguridad a la libertad. Pero cuando sale el TVO nos han cambiado los textos y resulta que los que están allí son locos. Y perdona, no se trataba que fueran locos, se trataba que fuera gente completamente cabal que prefería ponerse en manos de un dictador a vivir la libertad, ¿no? Entonces, claro, yo creo que es que no nos entendían. Nosotros íbamos por un lado y ellos iban por otro, ¿no? Nos cogió además las Torres Gemelas, nos cogió momentos históricos muy difíciles, ¿no? Pero como yo digo, bueno, por lo menos yo estuve allí y lancé un penalti, ¿no? Que lo que metiera el gol o que no lo metiera fue una cosa secundaria.
A mí me parecen fabulosos, de verdad los disfruté mucho. Y una de las cosas que más me sorprendió, además de la historia del titiritero que cuentas, me parece genial. Y sí la entendí como, Claro, pero sí, pero porque tú la has leído doblada por mí. claro, Tú la claro. has leído en español. Entonces, lo que tú estás leyendo en español no es No la es versión que salió en Estados que Unidos. publicaron en inglés, ¿no? Esta imagen, que es Sí. cuando cuentas Esa inventa, historia creo que tampoco se entendió, porque ese personaje, Abraxas, ajá, lo que queríamos contar es que no sé si se llegó a entender. Eh, la duda es, esto parte de una coña. La serie What If siempre terminaba que Galactus se comía la Tierra. Entonces la idea era, ¿cuántos Galactus hay en el multiverso? Infinitos. Entonces, pero había infinitos Galactus, pero Abraxas solo había uno. Y Abraxas era el Capitán Agap que va cazando a los distintos Galactus por todo el multiverso. Y esa cabeza que cae en Times Square es la de un Galactus, no de nuestro Galactus. No sé si se llegó a entender. No sé si se llegó a entender, porque como allí todo el mundo cambiaba texto, cambiaba cosas, pues nos quedamos con las ganas, ¿no? Y luego pasó una cosa muy curiosa, muy divertida. El primer número no llegó a salir, nos lo echaron para atrás. No es ese era el segundo. este es Ese era el segundo. el segundo. Ese era nuestro segundo número. Nuestro primer número era Un día en la vida. Y contaba lo que hacía Johnny, lo que hacía Ben y lo que hacía Sue. Johnny estaba dando una conferencia, no me acuerdo, Johnny estaba dando una conferencia en el instituto. Ben recordaba su primer día después de convertirse en la cosa, y a Sue la estaba interrogando una periodista televisiva, una tipo Ofra o cosas así, ¿no? Porque era el aniversario de la creación de los Fantastic Four. Entonces cada uno reflexionaba lo que les había pasado ese día. Y cuando llegan todos, después de la epifanía de lo que éramos y lo que somos, se acercan a Red Richards y le dicen, Red, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué? ¿No te has acordado de qué? Que hoy es nuestro aniversario de Fantastic Four. Y claro, Red Richards, que está allí poniendo tornillos, dice, pues no me he acordado. Y entonces se ve, la última página era el Doctor Doom así sentado y haciendo tac-tac, 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 porque él sí se había acordado. Esa historia nos la echaron para atrás. Y nos la echaron para atrás, entre otras cosas, porque, claro, a mi personaje yo quería que fuera Sue Richards, porque siempre me ha parecido el personaje más débil. Y entonces la periodista le pregunta, bueno, pero ¿cómo es convivir con tres hombres? Y decía ella, tú sabes, siempre dejan la ropa tirada, no, no cierran bien la pasta de dientes. Eso era un chiste machista. Eso no se podía contar. Entonces yo me quedé, ¿cómo qué? Y cuando le dice, pero tú tienes muy pocos poderes, ¿no? Y dice ella, bueno, sí, pero piensa lo que me ha ahorrado en permanente, la permanente el peinado, dice, y en Wonder Brass, con el campo de fuerza. Claro, y aquello la señora que nos editaba, que es decir, que nos censuraba, puso el grito en el cielo. Si nosotros hubiéramos sido autores británicos malotes, si hubiéramos sido un Grant Morrison o un Graham Moore, pues habrían dicho, ¡oh, qué genial! Pero claro, eran los dos españolitos de mierda y no nos dejaron poner esas cosas. Esa historia la olvidamos. Y de pronto un día se les olvidó, se les ocurrió en Marvel que iban a sacar un mes de TVO sin textos para que se entendiera. Y nosotros colamos ahí esa historia. Ya habían cambiado la editora y colamos esa historia. Y está más adelante en la colección, es uno de ellos. Curiosamente, ese mes todos los TVOs Marvel traían la historia y detrás traían los textos explicando lo que pasaba. En el nuestro no. El nuestro no lo necesitó. Y no lo dibujó Carlos, que era la pena que no lo dibujara Carlos, ¿no? Con lo cual era un por culo terrible, era un por culo terrible.
Pero ya te digo, fue curioso, fue divertido y bueno, ahí está. Y de vez en cuando dije tú, bueno, creamos un personaje que era el Scout, que era el señor aquel que estaba en la zona negativa a bordo del barco, que era nuestro homenaje al cómic al Bar Mayor. Pero claro, nadie se dio cuenta de que era el Bar Mayor. ¡Hola! Hola, Era, otro libro. no era una referencia a la inserción del, que también quería hablar de este ensayo y de tu amor por Watchmen, del cómic de piratas dentro de Watchmen. Yo así leí ese barco pirata. No, pues no, mira, no lo había pensado, pero creo que no, no lo había pensado. ¿Qué te pareció la serie de televisión? Porque a mí me pareció maravillosa, A mí me encantó a mí me muchísimo. encantó. A Yo ver, siempre, es como tú. yo creo que el guionista era el Mo. Yo creo que ahí estaba el amor guionizando el secreto porque en ese libro, curiosamente, yo digo que Justicia Encapuchada era negro. Así es. Y El la, primer superhéroe era negro. gente no nos creía, lo dijimos Carlos y yo justo cuando leíamos el TVO. La Lo gente no dijo nos Rafa creía. Marín aquí en este Sí, ensayo sobre Watchmen, que les recomiendo pero muchísimo. lo dije en el año 87, 88, cuando lo leíamos. Y parece que alguien más pensó igual. Claro, no podemos decir que sea porque en el cómic no se dice, pero en la serie de televisión lo justifica perfectamente, ¿no? Y yo creo que todo parte de un error del colorista cuando pone los ojos y vemos que es blanco, porque el guión decía que no se le tiene que ver ni una sola célula. Nada, no, el color, nada, ningún rasgo del rostro, ¿no? Nada. Es más, después cuando tú ves los bocetos primero, el personaje no se llamaba Hooded Justice, se llamaba Brother Knight, hermano Noche, que por eso ella en la serie se llama Sister Knight. Estaba más claro que el agua. Prada, un tío con una capucha al Clan negra y con una soga al cuello, ¿qué va a ser sino un tío que se ha escapado de ser ahorcado, ¿no? Pero bueno, Sí, yo creo que el éxito de esta serie ojalá tenga que ver con un regreso a los cómics, porque yo creo esto que decías de cómo Marvel en sus inicios incorporaba la realidad, las ciudades, los políticos, las tensiones políticas, eh, esta continuación del universo de esos, pues, no podría ser más actualizada, ¿no? Trump fue a Tulsa a iniciar su campaña de reelección porque esta serie recordó, esa que es la masacre más grande de negros en la historia de Estados Unidos, ningún norteamericano la conocía, era un evento sí, sí. completamente olvidado y esta serie, todos que la vieron dijeron, ¿eso es ficción o es serio? Y tuvieron que documentarse y descubrir que efectivamente la masacre de Tulsa con la que inicia Es la más, historia. en Es la serie de increíble. televisión dicen que el gran maestro, el sumo sacerdote del Ku Klux Klan, el que aparece, es el padre de Donald Trump. Que ahí la serie estaba también dando un poquito, pinchando un poquito. Yo creo que los cómics perdieron el contacto con la realidad en los años 90, porque todas las historias se desarrollaban en túneles de acero y antes sí se desarrollaban en ciudades, tú reconocías perfectamente los sitios, ¿no? Y eso se perdió. Y el anclaje con la realidad se perdió, quizá por miedo. Y ya desde luego, desde el 11S, que hicieron aquel número vergonzoso de Spider-Man en las Torres Gemelas, cuando lo hicieron mucho más tarde, claro. Yo creo que ya se ha perdido el reflejar Nueva York. Yo me acuerdo que en esa misma conversación que tuve con Tom DeFalco, comentando que qué me parecían los cómics de ahora, le dije, es que ya yo no aprendo América leyendo los cómics Marvel. Y antes sí se aprendía. Antes tú podías ver actores, actrices, películas. Yo disfrutaba cuando estaban peleando en Times Square o en la Séptima Avenida, la Quinta Avenida, y se veían los carteles de las películas, el retorno del Jedi. Y dices, coño, están en mi realidad, ¿no? Están en mi realidad. Y ya no lo veo, ya no lo veo. Pues muchas gracias, Rafa. Espero que estas reflexiones hayan servido para que se acerquen a los cómics. Estos que los recomiendo muchísimo, la serie que guionizó y por supuesto las crónicas. Pero ese va a ser más difícil conseguir porque lo tendré, hay que comprarlo en Es, Amazon y traerlo de y España. yo no sé si la editorial llega a México, pues Dolmen.
no sé si llega a México. Dolmen llega en saldos, cuando, o sea, nosotros en las ferias de la brigada que hacemos, Ujú, de repente llegan saldos de Dolmen, pero a las librerías suelen ser ujú, tan caros que no, ya claro. por esa razón no los traen. Pero estos Ujú. de Panini sí llegaron Sí, a porque llegar. esa es una de las últimas, de las ediciones de Panini, claro. Yo los compré en librería Gandhi y a un preciazo además, entonces pues les recomiendo que los busquen, estos Ujú. cuatro fantásticos de Rafael Marín, Carlos Pacheco y el entintador Jesús Merino, que Que son somos los tres de Cádiz, tres gaditanos, así los es. De tres veras, gaditanos haciendo los cuatro de Nueva York. yo voy a vestir la entrevista pero de veras, digo, ya lo verán, lo van a estar viendo, la calidad de las historias y el Y dibujo es no, y extraordinaria. ahí hicieron Carlos y Jesús hicieron un trabajo absolutamente maravilloso, maravilloso, maravilloso. La forma de Y, concebir los a personajes, pesar cómo de se todo lo que movían, cómo cuentas, se movían. yo siento que, o sea, para las historias de Cuatro Fantásticos que yo recordaba, porque yo tenía muchos años de no leerlos, me parecieron muy interesantes, ¿no? Muy distintas de lo que conocía. O sea, que sí hay una huella distintiva en esta serie, en esta visión de los Cuatro Fantásticos, desde luego, como dices tú, con Johnny Storm, actor de cine que se preocupa por sus Y peinados. además, y además la coña, por ejemplo, de que se enfrentaban al Super Skrull, que se había dedicado a esconderse en el mundo del cine, La porque era el hombre de mil caras, confusión, que se llamaba además Chaney, de apellido, ¿no? Lon Chaney. claro. Hay muchos, Hay muchos guiños así. Bueno, y el que le enseñaba, geniales como el ese. que le enseñaba artes marciales a Johnny Storm era Bobby Diamond de Los Hijos del Tigre. Bueno, el Abraxas, que es Scott Bakula, ¿no? Esa Bakula porque La era del serie esa que multiverso. tanto te Hombre, ¿te gusta, has dado cuenta que era Scott Bakula? que la Era vi. del multiverso, del Quantum Leap, claro. Pues gracias, Rafa, de veras, gracias por Nada, esta gracias a charla. vosotros. A leer cómics, porque sí, tú y yo somos. Eso. Yo la verdad es que conociendo, a partir de que te conocí, retomé. Yo también tuve y ahí las tengo, mis colecciones de Marvel de Chavo, que ahora valen una fortuna. Y dejé de leer cómics muchos años. Y cuando fui a mi primera Semana Negra y nos conocimos y conocí a toda esta gente que defiende a capa y espada la lectura del cómic como algo que te forma, que te hace estructurar. Yo soy arquitecto y de veras ver la arquitectura de las historias y cómo la puedes reforzar con los fondos, la ciudad, los personajes, en fin. Es una manera de narrar única y que vale muchísimo la pena. Los invitamos a que descubran los cómics de Cuatro Fantásticos de Rafa Marín. Gracias, Rafa. Venga, gracias a vosotros.